El tanque avanzó cuando el aire ya no alcanzaba. El motor empujaba una masa sellada que retenía calor, polvo y humo, y cada metro recorrido convertía el interior en un compartimento más pequeño. El blindaje no vibraba, acumulaba. El desierto no golpeaba desde fuera, entraba como una deuda térmica que se cobraba despacio. El tiempo dejó de medirse en kilómetros. Se midió en respiraciones. El conductor del T-55, 19 años, respiración corta, mantenía los ojos al frente porque el procedimiento así lo exigía. Sus manos se quedaron en el volante aunque el sudor hacía resbalar la goma. El asiento transmitía el calor del bloque trasero sin interrupción. El casco apretaba. El aire sabía a metal caliente. Demasiado cerrado. El manual no aparecía como papel, aparecía como hábito. Escotillas cerradas para evitar fragmentos, sellado para atravesar tormentas, ventilación mínima para no delatar posición. Cada regla tenía una razón y todas compartían el mismo efecto, conservar lo que no debía conservarse. El ventilador aspiraba y devolvía aire ya usado. El motor respiraba mejor que la tripulación. No era una falla, era el diseño. Pero, el avance era la orden y el avance cedía. El sol no se veía desde dentro, solo se sentía como una presión constante detrás de la frente. El polvo levantado por los propios carros regresaba en suspensión, triturado, mezclado con gases. La temperatura no subía de golpe, se instalaba. El cuerpo empezaba a economizar. Sin margen. El primer aviso no fue dolor, fue lentitud. Las decisiones tardaron fracciones más largas en completarse. Los movimientos se hicieron prudentes para no gastar energía. El sudor dejó de refrescar. El oxígeno no se acabó de repente, se volvió insuficiente. Silencio interno. Avancen. La palabra ocupó espacio y lo consumió. Sin embargo, el procedimiento pedía cerrar aún más. Cada amenaza externa justificaba un sello interno adicional. El tanque era una solución perfecta para un problema que no estaba allí. La hermeticidad, útil contra armas que no aparecieron, fue letal contra el entorno que sí estaba presente. El interior se convirtió en un recipiente sin salida. Innegociable. El conductor mantuvo el rumbo. La aguja de temperatura no hablaba de cuerpos, hablaba de metal. La instrumentación cumplía. Los relojes avanzaban. El aire no. Persistente. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico. La visión se volvió borrosa por un instante prolongado, como si alguien hubiera pasado una tela frente a los ojos. No hubo grito ni caída. Solo un segundo robado al control fino, recuperado por reflejo. El cuerpo avisó una vez y fue ignorado. Suficiente. Escotillas cerradas. No hubo alternativa dentro de la frase. El tanque siguió dominando el terreno plano. Las orugas mordían arena y la devolvían en nubes que el propio vehículo reaspiraba. Cada metro ganado añadía partículas al circuito interno. El calor hacía más denso el aire y el aire más caro. El motor trabajaba estable, la tripulación no. Asimetría. Pero, la lógica del avance era impecable. Detenerse era exponerse. Abrir era invitar al fragmento. Seguir era cumplir. La decisión correcta acumuló consecuencias que nadie contabilizó en la planificación. El sistema protegía al sistema. Cerrado. El tiempo pasó sin marcas externas. Dentro, la piel ardía y la lengua se pegaba al paladar. El sudor se evaporaba antes de caer. La respiración se hizo mecánica, contada, conservada. Nadie habló. Economía vital. El desierto no necesitó disparar jamás. Sin embargo, no hubo traición súbita. Hubo coherencia. El blindaje funcionó. El sellado funcionó. El avance funcionó. Lo único que no funcionó fue el intercambio básico entre cuerpo y ambiente. Nadie corrigió porque nada estaba fallando. Normalidad letal. El carro alcanzó el punto previsto. El motor seguía caliente, estable. La tripulación seguía dentro. El aire no regresó. El procedimiento no se abrió solo. Final operativo. La muerte llegó sin combate. La orden quedó registrada y ejecutada sin pausa, y el interior siguió sellado cuando el vehículo retomó marcha tras el alto mínimo.
El aire no se renovó durante el reinicio y el calor acumulado no tuvo vía de escape. La presión operativa empujó al cumplimiento inmediato. El tiempo de parada fue suficiente para confirmar que nada había cambiado. La doctrina se mantuvo intacta. Continuar. El jefe de carro, 27 años, mandíbula tensa, repasó el procedimiento con la vista fija en los indicadores. No miró a nadie porque el protocolo no lo pedía. La disciplina había sido entrenada para cerrar brechas externas, no internas. La respiración se mantuvo rítmica para conservar energía. El casco transmitía el calor del compartimento como una superficie continua. Orden primero. El manual existía como una secuencia de acciones repetidas, no como un texto. Escotillas cerradas, ventilación reducida, avance constante. Cada punto respondía a una amenaza prevista y ninguna a la presente. La doctrina convertía la prudencia en encierro. La coherencia era total. Sistema puro. Pero, la coherencia no resolvía el intercambio básico de aire. El extractor seguía devolviendo lo que ya había pasado por pulmones cansados. El polvo fino elevaba la fricción al respirar. El cuerpo ajustó el ritmo para no entrar en déficit. El silencio interno creció. Costo oculto. Procedimiento estándar. La frase cerró la secuencia. Sin embargo, el estándar no medía tolerancias humanas. La temperatura estable del motor era una amenaza estable para la tripulación. El sudor dejó de ser un mecanismo eficaz. La boca se secó. La garganta ardió. Normalizado. La marcha se sostuvo porque detenerse implicaba romper formación. La doctrina priorizaba continuidad sobre bienestar. Cada minuto añadido consolidaba la decisión inicial. No había espacio para excepciones. Persistencia. Y entonces, apareció el único quiebre físico. Las manos del jefe de carro temblaron al ajustar un mando, un temblor breve que no afectó el resultado. El control se recuperó sin comentario. El cuerpo emitió una señal mínima. La señal fue archivada como ruido. Ignorado. No era una protección, era el encierro. El manual cerró las escotillas humanas. Pero, la misión avanzaba en terreno abierto sin oposición visible. La ausencia de fuego reforzó la idea de corrección. El calor no figuraba como enemigo. El polvo no figuraba como arma. La doctrina seguía sumando evidencia a su favor. Autoafirmación. La ventilación mínima reducía firmas externas y elevaba la carga interna. El aire se volvió denso y caro. La respiración se contó para no desperdiciar oxígeno. El cuerpo aceptó el límite sin protesta audible. Ajuste. Escotillas cerradas. La orden anuló alternativas. Sin embargo, cerrar era repetir una solución que ya había mostrado su costo. La repetición no generó duda porque no estaba diseñada para hacerlo. El sistema aprendía a confirmar, no a corregir. La cadena de mando absorbía cualquier fricción. Inercia. El avance continuó bajo un sol que no se veía. El tiempo se comprimió dentro del casco. La piel se calentó de manera uniforme. El aire dejó de moverse. Estático. Pero, nadie podía reclamar sin romper la secuencia. El lenguaje disponible era operativo, no corporal. El cuerpo no tenía canal de reporte. La doctrina no escuchaba síntomas. Silencio. La formación llegó al punto marcado con precisión cartográfica. El motor mantuvo régimen. Los indicadores permanecieron dentro de parámetros. El interior no figuró en ningún cuadro. Ceguera. Y entonces, el manual cumplió su función final, garantizar que la decisión correcta no se revisara. La lógica cerró el círculo. El riesgo humano quedó encapsulado. Cierre. La doctrina selló el aire que quedaba. La presión llegó sin ruido cuando el extractor volvió a encenderse y devolvió al compartimento lo que ya había sido respirado. El aire no mejoró, se espesó. El motor mantuvo régimen y el interior se convirtió en un circuito cerrado donde cada ciclo restaba algo. La consecuencia fue inmediata, respirar costó más que avanzar. Costo directo. El cargador, 22 años, tos persistente, mantuvo la espalda contra el estante de munición para ahorrar movimientos. Cada acceso de tos fue contenido para no gastar aire. El pecho ardía sin dolor agudo,
una señal difusa que no activaba protocolos. El casco vibraba con el motor. Ahorro. El extractor estaba diseñado para expulsar humo de disparo y polvo, no para sostener vida durante horas de sellado continuo. Aspiraba desde el mismo volumen saturado y devolvía una mezcla más caliente. Cada encendido prometía alivio y entregaba repetición. Recirculación. Pero, el avance continuó y la promesa falsa se repitió. El polvo fino se pegó a la lengua. El aire tomó un sabor metálico estable. La respiración se volvió contable. Déficit. El interior no tenía referencia externa. El sol no existía ahí dentro. El tiempo se medía por vibración y calor acumulado. La piel dejó de percibir cambios, aceptó una meseta alta. Meseta. Sin embargo, la recirculación reducía firmas externas y eso validaba el uso. La invisibilidad táctica se pagaba con visibilidad interna nula. El cuerpo no figuraba en la ecuación. Desbalance. Extractor encendido. La frase no pedía respuesta. El aire empezó a faltar sin avisos dramáticos. No hubo alarma. El dióxido no tenía indicador dedicado para cuerpos. La cabeza se sentía pesada. Sustracción. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico, una breve desorientación, como si el compartimento hubiera girado un grado imposible. El cargador apoyó la mano para estabilizarse y la retiró de inmediato para no comprometer postura. El episodio duró segundos y dejó rastro. Marca. No era una falla, era el sistema. El extractor siguió funcionando dentro de parámetros. El motor también. El compartimento cumplía su función estructural. Lo único fuera de rango era la tolerancia humana, que no se registraba. Excluido. Pero, la tos volvió, más seca, más frecuente. El cuerpo intentó limpiar lo que no podía expulsar. Cada tos consumía aire. La decisión fue tragarla. Control. El calor elevó la frecuencia respiratoria y la frecuencia elevó el consumo. El circuito cerró otra vuelta. La munición, inerte, absorbía calor y lo devolvía. Todo retenía. Acumulación. Sin embargo, nadie abrió porque abrir no estaba previsto. El manual no contemplaba aire como enemigo primario. El extractor era la respuesta por defecto. La respuesta empeoró la condición. Iteración. Continúen. La orden redujo opciones a cero. El aire decidió quién seguía vivo. El interior se volvió un espacio de microajustes. Espaldas inmóviles. Cabezas alineadas. Respiraciones cortas. La tos fue espaciada hasta desaparecer. Economía. Pero, la desaparición no fue mejora. Fue incapacidad. El cuerpo dejó de protestar y eso fue interpretado como estabilidad. El extractor siguió reciclando. Error silencioso. El polvo levantado por otros carros regresó al circuito. El filtro saturado ofreció resistencia adicional. Respirar exigió esfuerzo consciente. El pecho subió menos. Restricción. Sin embargo, el avance cumplió tiempos. El mapa se validó. El sistema confirmó su eficacia externa. La eficacia interna no importó. Confirmación. Y entonces, el calor se volvió uniforme y dejó de doler. El aire se volvió plano. La cabeza pesó más que el casco. El cuerpo aceptó el límite como normal. Normalización. El compartimento alcanzó el punto designado sin oposición. El motor siguió estable. El extractor siguió girando. El aire no regresó. La presión llegó desde arriba cuando la columna recibió la orden de mantener velocidad y formación pese a la fatiga acumulada. No había pausa autorizada ni ventana de ventilación. El interior sellado se convirtió en una decisión prolongada. El tiempo se estiró sin permiso. Continuidad. El comandante de compañía, 34 años, voz apagada, escuchó el reporte con la respiración medida para no gastar aire. No preguntó por cuerpos, preguntó por ritmo. La radio funcionaba mejor que los pulmones. El casco comprimía calor y sonido. Prioridad. La cadena de mando no veía el interior. Veía vectores, tiempos, coherencia. Mantener la marcha evitaba huecos y exposiciones. Detenerse implicaba admitir una debilidad no contemplada. La presión se tradujo en una sola opción válida.
Avanzar. Pero, avanzar prolongó el encierro. El aire reciclado siguió girando con una eficacia mecánica indiferente. El polvo volvió a asentarse sobre piel húmeda. La respiración se volvió aún más corta. Costo. La formación sostuvo velocidad para no romper el plan. Cada carro replicó el mismo patrón sellado. La repetición multiplicó el daño sin ruido. El mando validó la regularidad. Uniformidad. Sin embargo, la regularidad ocultó el deterioro. El calor se estabilizó en un nivel que anuló señales de alarma. El cuerpo dejó de reaccionar con fuerza. La ausencia de quejas fue leída como control. Mal indicador. Mantengan rumbo. La orden cerró el margen. La visibilidad externa importó más que la interna. Pero, la decisión lógica exigió un sacrificio invisible. El sellado protegía de amenazas hipotéticas mientras materializaba una real. El mando no improvisó, aplicó doctrina. La doctrina no falló, funcionó como estaba diseñada. Coherencia dura. No era una urgencia, era la norma. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico, un instante de pérdida de agarre cuando el comandante intentó ajustar el micrófono y los dedos resbalaron por sudor y fatiga. El gesto se repitió y se corrigió sin comentario. El cuerpo avisó una vez. Aviso mínimo. El convoy mantuvo velocidad. El aire siguió plano. El pecho subió menos. La garganta ardió sin dolor agudo. El tiempo pasó sin marcas. Continuo. Sin embargo, abrir una escotilla habría roto formación y narrativa. La narrativa sostenía el avance. La exposición al exterior era un riesgo visible, la asfixia no. La elección fue inmediata. Selección. Continúen. No hubo alternativa. El mando absorbió cualquier desviación. La radio transmitió calma funcional. Los indicadores mecánicos se mantuvieron dentro de parámetros. El sistema confirmó su propia corrección. Autoverificación. Pero, el costo humano escaló en silencio. La respiración se contó. Los movimientos se redujeron. El calor dejó de doler y eso fue peor. Anestesia. El polvo saturó filtros ya cansados. Respirar exigió esfuerzo consciente. El aire reciclado se volvió más pesado. La cabeza pesó más que el casco. Carga. Sin embargo, el mapa se cumplió. El tiempo de llegada coincidió con lo previsto. El mando obtuvo lo que necesitaba, continuidad. El interior no figuró en el informe. Omisión. Y entonces, la marcha se sostuvo hasta el punto marcado sin oposición externa. El motor siguió estable. El sellado siguió intacto. El aire no regresó. Resultado. La misión exigió cuerpos funcionales, no vivos. El avance terminó sin disparos y con menos oxígeno. La presión inmediata fue administrativa: abrir, registrar, volver a sellar. El compartimento se abrió lo justo para permitir inspección y cerró de nuevo para no alterar la narrativa operativa. El aire exterior tocó el interior por segundos y se retiró. El calor quedó. El tiempo siguió. Registro. El mecánico de campaña, 41 años, manos ennegrecidas, parpadeo lento, entró al carro para verificar que todo estuviera en orden. No midió aire, midió tornillos, correas, fijaciones. El cuerpo reaccionó al cambio mínimo de temperatura con un sudor tardío. El olor metálico persistía. Rutina. Los partes exigían confirmaciones simples. Motor operativo. Ventilación funcional. Sellos intactos. Cada casilla cumplida empujaba el informe hacia el éxito. Nadie preguntó cuánto costó cumplirlas. Cumplido. Pero, el éxito necesitaba continuidad. El carro debía permanecer disponible. El sellado debía mantenerse. El calor debía tolerarse. La disponibilidad era una presión constante. Disponible. La revisión no contempló pulmones. El extractor se probó por sonido, no por efecto. El polvo adherido se consideró normal. El sudor en superficies internas no figuró como falla. Aceptado. Sin embargo, la tolerancia humana no era una variable técnica. El diseño separaba mantenimiento de vida. La doctrina separaba resultado de costo. La separación era estable. Separación. Cierren. Procedimiento.
El interior volvió a cerrarse como una caja validada. El aire quedó dentro. El motor siguió caliente. La misión anterior se convirtió en precedente. Pero, el precedente justificó la repetición. El carro dominó el terreno y eso bastó. El informe consolidó la idea. La palabra dominó no mencionó respiración. Lenguaje. El tiempo pasó sin escena. El carro permaneció sellado a la espera de nueva orden. El calor no descendió. El aire no mejoró. El cuerpo se adaptó a un mínimo funcional. Espera. Sin embargo, la adaptación fue leída como estabilidad. La estabilidad habilitó más espera. El círculo cerró. Círculo. Permanezcan listos. Sin elección. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico. Una náusea breve y seca cuando el mecánico giró para salir, una oleada corta que obligó a detenerse un segundo y apoyarse. No hubo vómito ni alarma. El cuerpo avisó y se recompuso. Anotado. No era una consecuencia, era el método. La disponibilidad se mantuvo sin interrupción. El sellado conservó su valor doctrinal. El informe cerró con firmas. El aire siguió fuera de alcance. Formalidad. Pero, el significado se desplazó. El carro era fiable porque soportaba condiciones que los cuerpos no. La fiabilidad se midió en acero. El costo quedó implícito. Desplazamiento. La cadena aprendió la lección correcta según sus métricas. Sellar funciona. Avanzar funciona. Mantener funciona. Respirar no estaba en la lista. Aprendizaje. Sin embargo, el dominio del desierto no exigió disparos. Exigió tolerar calor y falta de aire. El sistema ofreció esa tolerancia con vidas ajenas. Intercambio. El carro quedó listo para la siguiente orden. El interior siguió siendo el mismo volumen saturado. El tiempo volvió a comenzar. Reinicio. La victoria no necesitó balas. Pero, el cierre no fue heroico. Fue administrativo. El papel archivó lo ocurrido sin nombrarlo. El lenguaje limpió el resultado. Archivo. La disponibilidad siguió siendo la prioridad. El sellado siguió siendo la respuesta. El diseño siguió siendo el antagonista sin rostro. Persistencia. Sin embargo, nadie abrió para cambiar el significado. Abrir habría creado un problema visible. Mantener cerró el caso. Cierre. El tanque dominó mientras el aire faltó.